Ok, esta es la tercera sesión que vamos a tener con respecto a el nivel uno de la categoría juvenil. Ok, y para eso, bueno, teníamos este ejercicio. El ejercicio estaba así. Nos daban la figura en donde hay un círculo y el círculo con centro en O y el triángulo, fíjense que es rectángulo, el triángulo OPQ. Nos dicen que el radio del círculo mide 8 centímetros, mientras que el área del triángulo OPQ es igual a 32 centímetros cuadrados. Y nos piden hallar el área sombreada. ¿Qué sugieren ustedes que podemos hacer para resolver este ejercicio? ¿Alguno tiene una idea? Digamos. Bien, recordemos que en la sesión de ayer yo di una sugerencia, ¿verdad? La sugerencia básicamente consistía en tomar, en extender, añadir una figura acá. La figura es el cuadrado. Cuadrado que tiene mismo lado que este lado que está en negro, el lado vertical, y base, la base esta que está, la base del triángulo, ¿no? Entonces, voy a poner eso así en rojo. Añadir este cuadrado, que es un cuadrado. Un cuadrado porque piense que tiene misma base que altura. La longitud que tenemos aquí abajo es la longitud que tenemos acá. ¿Ok? Y por eso esto es un cuadrado. Ahora, añadiendo eso, ¿hay alguna idea que se les ocurra? Yo les había dicho lo siguiente, fíjense. El área de la figura sombreada se puede pensar como el pastel sobrante, ¿no? ¿A qué me refiero con el pastel sobrante? Me refiero a que tenemos este cuadrado, corresponde a un pastel de esa forma, y a ese cuadrado se le van quitando estos pedazos. El pedazo que tenemos, este pedazo que está acá, ¿ok? El pedazo de esta esquina, el pedazo de esta otra esquina, este otro pedazo que está acá y el pedacito que está aquí. Entonces, uno pudiera pensar que lo que está haciendo es eso, que es una forma de hacerlo, no es la única realmente. Entonces, denme un momento, por favor, que conectando la tablet para poder escribir. Ok, perdón. Entonces, podemos pensarlo de esta forma, ¿no? Estamos con el pastel cuadrado y le quitamos estos pedazos. Este, este, este otro y este que está por aquí. Ahora bien, yo les decía lo siguiente. El área sombreada está formado básicamente por dos áreas. ¿Ok? El área sombreada está formada, en primer lugar, por el área correspondiente al área del círculo. ¿Ok? Y
La otra parte corresponde a este pedacito que, déjenme hacerlo en este punto, a este pedacito que está. Si supiéramos cuál es el área del círculo y el área de este otro pedacito, simplemente la sumamos y ya tenemos el área sombreada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que yo doy? La sugerencia que doy es calculemos el área del círculo y el área del otro pedacito y sumemos. Bien. El área del círculo, ¿cuál es? Primero, esto lo voy a escribir en azul abajo. El área del círculo, voy a ponerlo así, solución. El área sombreada es, o se puede calcular mediante esta suma, mediante la suma área uno más área 2, ¿ok? Donde el área uno es el área del círculo. Por cierto que este círculo voy a poner aquí entre paréntesis para aprovechar que estoy escribiendo esto del área del círculo. Ese círculo tiene radio igual a 8 centímetros. Entonces voy a poner entre paréntesis de radio 8 centímetros. Bien. Y el área 2 es el área eh, sombreada restante, vamos a decirlo así. Ok. Me refiero al área de ese pedacito que es de esta forma. ¿Sí? ¿Sí? Y así. Ok. A eso me refiero. Bien. Entonces, vamos a calcular estas dos áreas, el área uno y el área 2. Calculemos el área uno. El área de un círculo eh, de radio R tiene una fórmula. ¿Sí? Hay una fórmula para calcular el área de un círculo de radio R. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es esa fórmula? ¿Saben cuál es la fórmula para calcular el área de un círculo de radio R? pi por radio al cuadrado. Exactamente, Victoria. Gracias. Entonces es pi por r al cuadrado. Eso quiere decir que gracias a esta fórmula tenemos que el área 1 corresponde a pi multiplicando al radio de este círculo al cuadrado. ¿Sí? El radio del círculo, como lo puse aquí entre paréntesis, esto lo escribí aquí entre paréntesis precisamente para recordar que ese era el radio de este círculo y poder usar ese radio en esta forma. ¿Sí? Entonces queda pi por 8 al cuadrado. 8 al cuadrado, ¿cuánto es, Jaime? 64. Muy bien. Entonces aquí tenemos 64 pi. ¿Ok? Entonces ya sabemos, lo que acabamos de ver es que el área de todo este círculo es 64 pi. Falta solamente calcular el área de este pedazo que está acá. ¿Ok? De todo este pedacito. Entonces, para calcular el área de ese pedazo, el área A2, ¿ok?
Lo que vamos a notar es lo siguiente. Fíjense ustedes, por eso yo hice este dibujo. Voy a em, pasar a copiar este mismo dibujo abajo para que notemos lo siguiente que nos permite calcular el área de ese pedacito. Vamos a ver. Déjeme hacer una copia de ese dibujo. Voy a copiar aquí abajo. Yo quiero que notemos lo siguiente. Vamos a pensar por un momento, solo por un momento, que esta parte no está sombreada, sino que está en blanco. ¿Ok? Vamos a pensar que esa parte está en blanco. Y vamos a quitar esta línea. ¿Sí? ¿Cómo, digamos, cómo obtengo? Vamos a hacer la pregunta de esta forma. ¿Cómo obtengo el, eh, el círculo? Voy a pensarlo así. Recuerden que yo tengo un pastel cuadrado. De ese pastel cuadrado, lo que hicimos, yo les decía, lo que hicimos fue quitarle al pastel cuadrado estos pedazos, este, y este. Al quitarle al pastel cuadrado esos cuatro pedazos, obtenemos el círculo, un pastel redondo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Bien, uno puede pensar las cosas al revés. ¿Al revés en qué sentido? Fíjense, así como al pastel cuadrado, cuando le quito los cuatro pedacitos, esos, las cuatro esquinas que están allí, obtengo el pastel redondo, yo pudiera pensar que a ese pastel cuadrado lo que hago es quitarle la parte que está dentro, redonda, el pastel redondo, y entonces obtengo algo así. Voy a poner esto para un lado y obtengo lo siguiente, fíjense. Imagínense que yo lo que tengo es el pastel cuadrado, ¿sí? En rojo, ¿no? Y a ese pastel cuadrado le quito este pastel redondo, ese trozo redondo. Cuando le quito ese trozo redondo, en cambio, como el procedimiento es al revés, al anterior, lo que queda ya no es lo que está dentro, sino lo que está en el borde, en las esquinas. ¿Están de acuerdo? Lo que está quedando es esto. ¿Ok? sí, Pero fíjense que eso que está allí corresponde a cuatro veces, porque son los cuatro pedazos que están restando, que están quedando de quitar la parte de adentro redonda, son todos iguales, son cuatro pedazos iguales, ¿verdad? Eso quiere decir que si yo calculo el valor de estos cuatro pedazos en conjunto, uno solo de ellos sería la cuarta parte del todo, de las cuatro esquinas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense para dónde voy, fíjense cuál es mi razonamiento. Mi razonamiento es el siguiente. Yo quiero calcular el área, recuerden, siempre es muy importante mantener en vista el objetivo. El objetivo es lo que queremos calcular. Yo quiero calcular esto, el área de esto, que está acá. Eso es lo que quiero calcular. ¿Sí? Pero fíjense que esa área, ese pedazo, corresponde a la mitad de todo esto. ¿No? Ver, si yo tuviera todo esto que está acá, esto es la mitad de este pedazo, de esa esquina, digamos, la mitad de la esquina. Vamos a ponerlo así. ¿Estamos de acuerdo?
sí, Entonces, miren cuál es mi razonamiento. Mi razonamiento es el siguiente. Si yo a este pastel cuadrado le quito, hago menos el pastel redondo, eso va a dar como resultado las cuatro esquinas. ¿Ok? Eso es lo que va a dar como resultado. Pero realmente a mí no me interesan las cuatro esquinas, me interesa una sola de ellas. Como todas estas esquinas son iguales, una sola de ellas corresponde a la cuarta parte de este valor. ¿Ok? Entonces, el pastel cuadrado, ¿qué área tiene? Entonces, como el área del cuadrado, o voy a ponerlo así de forma más general, como el área de un cuadrado cualquiera, de radio, de lado L, es, ¿cuál es el área de un cuadrado de lado L? ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado del lado L? lado por lado. Exactamente. Entonces, eso significa que nosotros vamos a tener un verde, verde o grueso. Eso significa que el área de este cuadrado es L al cuadrado. ¿Ok? Como ese lado, ese cuadrado, tiene área L al cuadrado, ¿sí? Entonces, y además, el cuadrado en cuestión, cuadrado que tenemos arriba, tiene lado igual a qué cosa. Vamos a ver si eh, qué lado tiene este cuadrado. Fíjense, alguno de ustedes mirando la figura me puede decir qué lado tiene este cuadrado, esta figura. Vamos a usar esta figura. Recuerden que esto medía 8 centímetros, este radio, este pedazo desde acá hasta acá abajo. ¿De acuerdo? Sí, Si ese es el radio del círculo, ¿cuál es su diámetro? Paulo, ¿cuál es el diámetro de este círculo? Samantha, ¿cuál es el diámetro de este círculo si su radio vale 8? Said, ¿cuál es el diámetro de este círculo? Eric, ¿saben qué es el diámetro de un círculo, verdad? El doble de la radio El sería radio. 10. Exactamente, dos veces el radio. Eso quiere decir que es 16. ¿Estamos de acuerdo? El diámetro de este círculo, que es la pregunta a la que yo hacía referencia, es 16. Pero fíjense ustedes que ese diámetro es precisamente
Todo esta longitud, esto es el diámetro. Luego escribo una línea recta acá. Todo esto de aquí arriba hasta acá abajo es el diámetro, ¿sí? Pero ese diámetro coincide con el lado del cuadrado. Es exactamente lo mismo que el lado del cuadrado. ¿De acuerdo? sí, Muy bien. Entonces, eso quiere decir que recuerden ustedes, estábamos hablando del área de un cuadrado, el lado L es L al cuadrado. Y como este cuadrado tiene lado igual a 8, tu área es 8 al cuadrado. Es decir, 64, que es el mismo 8 al cuadrado que apareció en la cuenta que hicimos arriba. ¿Verdad? Este 8 al cuadrado. 64 solamente. Esa es el área de este cuadrado. Ahora, el área del círculo, que es que es el pastel interno, digamos, el pastel circular que le vamos a quitar al pastel cuadrado, esa área ya la calculamos recién, esta que está acá, 64 pi. Eso quiere decir que a esa área de las cuatro esquinas, el área correspondiente a las cuatro esquinas es el área del cuadrado, ¿sí? Que como bien acabamos de ver es 64 menos el área del círculo, que es la cuenta que hicimos arriba. Esto es entonces menos 64 pi. A ver, vamos bien con esto. Pi por R. Ah, perdón. Hice la cuenta mal acá. Aquí está mal. Y aquí también, porque es 16 al cuadrado, no 8 al cuadrado. El lado no es igual a 8, sino a 16, ¿no? Sí, está claro eso. No es 8, habíamos dicho que era 16, no sé por qué escribí 8 allí. Es 16 el lado del cuadrado. Y su área, por lo tanto, es 16 al cuadrado. ¿Sí? 16 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. 256. Muy bien, 256. Ese es el área del cuadrado, no 64, como habíamos dicho antes. Entonces aquí es 256. ¿Ok? Sí, Bien. Entonces, esto se puede escribir así. Fíjense que algunos de ustedes seguramente ya tienen una conocimiento de cómo sacar factor común. Miren lo que vamos a hacer. Este 256 realmente me conviene escribirlo así. Yo sé que es 256, pero lo vamos a escribir así. Es 16 por 4 por 4, porque es 16 por 16, ¿sí? Es 16 por 16, pero a su vez, este es 4 por 4. ¿Ok? Bien, entonces yo puedo escribir esto como 16 por 4 por 4. Pero esto que está acá es 64. Y entonces esto hace 64 por 4. Lo voy a escribir así, lo voy a dejar así mejor. Yo sé que es 256, pero lo voy a escribir mejor de esta forma. ¿Y por qué lo escribo mejor de esa forma? Bueno, lo escribo de esa forma porque así me doy cuenta de que acá hay un factor común. Ese factor común se puede usar para reescribir esta expresión. ¿Cómo la vamos a reescribir? Bueno, según esto de sacar factor común, esto sería igual
a 64, que es el factor común, multiplicando a 4 menos. Fíjense, ¿cómo se saca un factor común? El factor común se saca así. Déjenme poner esto un poco para acá abajo y ahorita lo vuelvo al lugar donde estaba. El factor común corresponde en general, cuando uno tiene una multiplicación, cada uno de los valores involucrados en esa multiplicación se llama factor. ¿Ok? Entonces, a esto se le llama factor común porque precisamente lo que está pasando es que en este término de la resta, pues, pudiera ser una suma también, pero en este caso es una resta, y en este otro término tenemos varios factores. En el primer término tenemos el factor 64 y el factor 4. En el segundo término el factor 64 y el factor pi. ¿Ok? Entonces, está claro que hay un factor que es común a ambos términos. Aparece un 64 en el primer término y en el segundo término. Por lo tanto, ese factor, ese valor que es común a estos dos términos se le llama factor común, porque es un factor que aparece tanto en el primer término como en el segundo término. Entonces, ese factor es común a ambos términos. ¿Ok? Ahora, uno lo que hace para sacar factor común es tomar el factor común que acabo de identificar, ¿ok? Y abro unos paréntesis. ¿Ok? Abrimos unos paréntesis. Dentro de los paréntesis lo que vamos a hacer es escribir lo que resta. ¿Qué quiere decir lo que resta? Pues, fíjense, yo lo que voy a hacer es ir copiando. Lo que está restando es este, el 4, el 4 que está acá, lo voy a copiar y lo copio aquí adentro. Otra cosa que está restando es este menos, ¿sí? Voy a copiar y lo voy a pegar aquí adentro. Lo voy a pegar un poco, hacerlo un poco más pequeño. Y la otra parte que está restando en el otro término es este pi. Ese lo voy a copiar y lo voy a pegar. Entonces, cuando digo copiar lo que resta, me refiero a una vez que ya tomé el factor común de acá y de acá, lo que hago es copiar lo que está sobrando allí, dentro de los paréntesis. Entonces queda así. Ese es el factor común que tenemos para este caso. ¿Ok? Entonces, ese es el valor de el área de las cuatro esquinas. ¿Ves? Pues cuatro esquinas, área de cuatro esquinas es igual a este valor. Finalmente, para calcular el área de este pedacito que está acá, naranja, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues las cuatro esquinas, vamos a irnos a este dibujo, las cuatro esquinas corresponden a estas cuatro que están acá. ¿Ok? Bueno, como todas ellas son iguales, cada una de ellas vale lo que vale el área de las cuatro esquinas entre cuatro. ¿Está claro eso? O sea, si yo quisiera calcular esta área, el área de esta esquina, solamente lo que tendría que hacer es tomar el área total de las cuatro esquinas y dividirlo entre cuatro, que hay cuatro de ellas. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Sí, Entonces, luego, el área de una esquina es 64 multiplicando a 4 menos pi, que es el valor del área de las cuatro esquinas, entre 4. ¿Ok? Y cuando dividimos esto entre 4, podemos simplificar estas cosas. Y esto resulta ser 64 entre 4 da 16, multiplicando a 4 menos. ¿Ok? Esa es el área de una esquina. Finalmente, como, como lo que nosotros queremos, piense que en esta figura que está acá arriba, esto que está aquí en naranja,
no es una esquina, sino la mitad de una esquina. Eso quiere decir que el área que acabamos de calcular para una esquina, la volvemos a picar en dos partes, porque la mitad de esa área de una esquina va a corresponder a el área de esta parte naranja que tenemos aquí. ¿Está claro eso? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, Entonces, vamos a decirlo así. Por tanto, el área de la mitad de una esquina es 16 por 4 menos pi, que es el valor que acabamos de calcular para el área de una esquina entre 2, porque es la mitad de esa área. Y otra vez volvemos a simplificar acá, y esto da como resultado 8 por 4 menos. Entonces, en conclusión, finalmente, resulta que esto que está acá, recuerden ustedes que el área de la mitad de la esquina es lo que habíamos llamado A1, perdón, A2, A2. Ok, le pusimos ese nombre por allá arriba. Habíamos dicho que A2 era esta área sombreada rectante, que es la mitad de una esquina. ¿Ok? Por lo tanto, resulta que el área sombreada, habíamos dicho al principio, que el área sombreada es A1 más A2. Eso lo dijimos por acá arriba al principio. Dijimos que el área sombreada venía dada por esta suma. Entonces, el problema se había transformado en calcular el área de A1, es decir, el área del círculo, y el área de A2, el de ese cuarto de esquina. ¿Ok? Perdón, esa mitad de esquina, quise decir. Por lo tanto, tenemos el área 1, estaba por acá arriba, déjeme, la voy a encerrar en un recuadro. Este es el área 1 que tenemos aquí. ¿Ok? Y el área 2 es esta que acabamos de calcular. Sumando estas dos, vamos a tener el área 1, 64 pi. ¿Ok? Más el área 2 sería 8 por 4 menos pi. Pero fíjense que acá podemos operar un poco y aplicar propiedad distributiva. Al aplicar propiedad distributiva allí vamos a tener el 64 pi que queda así tal como está, más 32 que es 8 por 4, menos 8 pi, que sería 8 por el menos pi, que está acá, porque en este más por este menos va a dar menos, y 8 por pi da 8 pi. Entonces queda menos 8 pi. Estos dos se pueden agrupar y queda 64 pi menos 8 pi es 56 pi, más el 32. Y eso termina con nuestro ejercicio. El área de la figura sombreada, 56 pi más 32. Terminamos entonces este ejercicio. ¿Está claro lo que acabamos de hacer? ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran eh, comentar? Bien, vamos a hacer uno más. Este, espero yo, va a ser un poco más rápido. Y es el siguiente.
Tenemos esta figura, ¿ok? En donde todos los triángulos son equiláteros. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es un triángulo equilátero? Que tienen el mismo Tienen la ángulo. misma medida. ¿Qué cosa tiene la misma medida? Que todos los ángulos son iguales. Sí, se puede pensar como que todos los ángulos son iguales o como creo que va a ser mejor en nuestro caso que todos los lados son iguales. ¿Ok? Es lo mismo, esencialmente lo mismo, porque los ángulos están en una relación directa con los lados opuestos. Bueno, ese es otro tema. Es un triángulo que tiene todos los lados iguales o bien todos los ángulos iguales. Ok, está bien. Ahora, me dice, continúa el enunciado del problema como siguiente. Si el triángulo más pequeño está pintado de color negro, tiene un área igual a 1 centímetro cuadrado, ¿cuál es el área total de todos los triángulos pintados? Fíjense que, como me está diciendo acá, que me está preguntando acerca del área total de todos los triángulos pintados, lo que se entiende es que el triángulo más pequeño, que también está pintado, hay que incluir. ¿Ok? Entonces, hay que incluir a qué área se está refiriendo este problema. A este pedacito que está acá, de este triángulo, este y todo esto. ¿De acuerdo? Eso es lo que se entiende del enunciado. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, Bien, contéstenme ustedes cuál es el área total de todos los triángulos. Este problema es, es más sencillo. Miren, les voy a dar la siguiente sugerencia. Miren el triángulo interno. No solamente el que está pintado de negro. Estoy hablando de este, pero todo esto. Quisiera que miren todo esto. ¿Cuántos triángulos hay allí? Déjeme formular la pregunta otra vez. ¿Cuántos triángulos pequeños hay allí? Victoria Garzón. 4. Muy bien, y cuatro, ¿verdad? Pero a su vez, fíjense que este triángulo que está acá y este otro son iguales. Lo mismo que igual a este, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que este triángulo que está acá, que voy a mover para acá, tiene área igual a ¿cuántos centímetros cuadrados? Voy a moverlos todos. Voy a mover estos tres que son parte de los que están pintados. ¿Cuánto mide el área de cada uno de esos tres triángulos que acabo de mover? Un centímetro cuadrado. No, porque fíjate que este triángulo y este que está acá son iguales, solo que están volteados. ¿Ok? Si este Sí, tiene 4, ¿cuántos centímetros cuadrados mide este?
4 centímetros Cuatro. cuadrados. Y son tres de ellos, ¿verdad? Eso quiere decir que aquí voy a tener, vamos a contarlo de la siguiente forma. Vamos a ver si puedo pintar esto en un color que resalte. Esta es. Este mide 1, pero aquí acabo de ver que este es 4, 4 y 4. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y cuántos tiene? Perdón, ¿cuántos tiene este triángulo? Voy a ir borrando algunos triángulos. Este ya no me importan, ya yo sé, eh, usé que tenía que usar allí. ¿Cuántos triángulos de esos grandecitos, de esos medianos, digamos, tiene este otro triángulo? Este que acabo de dibujar, que voy a sacar. ¿Cuántos triángulos medianos tiene? No, no del pequeño, el negro, sino de los medianos que acabamos de ver que miden 4 centímetros cuadrados. ¿Cuántos triángulos de esos hay? Dos. Bueno, fíjense lo siguiente. Yo voy a hacer el dibujo acá. Esta línea es esta línea que está aquí. Esta línea es esta otra. Y finalmente, esta otra línea, que es esta que está acá. ¿Cuántos triángulos ven allí? De esos medianos, de los que sabemos que miden 4 centímetros cuadrados. Tres. ¿Segura? Cuatro. 4, 4, ¿verdad? Eso quiere decir que si nos hubiesen pedido calcular el área de ese triángulo que... Ah, borré esto, disculpen. Si me hubiesen pedido calcular el área de este triángulo que está acá, es el que moví, que es este mismo que está aquí. ¿Ok? ¿Cuál sería el área de ese triángulo? Son 4 triángulos medianos y cada uno mide 4 centímetros cuadrados. ¿Cuál sería el área de este triángulo? Si me pueden, voy a escoger al azar. Paulo, ¿cuánto mide? ¿Cuál es el área de ese triángulo que acabo de mover para acá? Fíjense. 16. 16, exactamente. Esto sería un poco así. 16. Y 16 porque son 4 triángulos, cada uno de los cuales mide 4 centímetros cuadrados. Entonces aquí tengo, este era 4, 4, 4 y 4. Son 16. Este mide 16 centímetros cuadrados. Pero fíjense que ese es lo mismo que este triángulo, que este triángulo, que este triángulo y que este triángulo. ¿Ok? Eso quiere decir que si ahora yo quisiera medir, porque fíjense qué pasa, ¿qué es lo que yo quiero calcular ahora? Yo quiero calcular el área de este, el área de este y el área de este. Pero el área de esos tres, cada uno de ellos, es igual al área de todo este triángulo. ¿De acuerdo? Sí. Yo sé que este triángulo que está acá mide 16 centímetros cuadrados. Ese triángulo es el que está en el medio. Y por lo tanto este mide 16, este mide 16 y este también mide 16. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto mide el área de este triángulo? ¿Cómo está conformado este triángulo? Yo lo voy a dibujar así. Tengo este. Entonces tengo un triángulo, este, que es el mismo que este.
mide 16, ¿verdad? Pero cada uno de los 4 triángulos que acabo de dibujar mide 16. Eso quiere decir que ese triángulo grande, no el más grande de todos, sino el siguiente, no, el siguiente que quiero calcular, ¿sí? Es decir, cada uno de estos, tiene área igual a qué cosa. Son 4 triángulos de 16 centímetros cuadrados cada uno. ¿Cuánto mide No, entonces? 64. 16 por 4, que es 64. Entonces, eso quiere decir que este triángulo, voy a ponerlo, voy a borrar esto, eso era solamente provisional. Este mide 64, este mide 64 y este también. Y ahora, el área total va a ser igual a la suma de estos que coloreé en fucsia, ¿no? 64 por 3, 1, 2, 3, 4 por 3, que sería 1, 2 y 3, ¿sí? Más 1, que es el del medio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguno está en desacuerdo o si están de acuerdo todos? Eric, ¿estás de acuerdo? ¿Alguna duda con respecto a eso? No le hice ninguno. Muy bien. Entonces, hagamos la cuenta, y está. 64 por 3, 6 por 3, 18, 180. Y 4 por 3, 12, 180 más 12, 190. Más 4 por 3, que es 12, más 1. 192 más 12 es 204 y 1, 205. 205 centímetros al cuadrado, ¿no? Eso es lo que estamos calculando. Esa es el área total de los triángulos pintados. Y con eso resolvemos el problema. ¿Están de acuerdo? ¿Que les pareció complicado? Piense que lo que se hizo fue notar que volteamos un triángulo, vimos que ese triángulo estaba compuesto por otros 4, el otro estaba compuesto por otros 4, y así íbamos calculando de forma recurrente o de forma recursiva cada uno de los valores de las áreas que estaban involucradas. ¿Ok? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dar por concluida la sesión de hoy. En cuanto tenga el enlace del video, se los envío. ¿Ok?